Hola, bienvenidos a todos los que están viendo este vídeo. Hoy es 30 de agosto del 2024. No sé si voy a acabar la grabación del vídeo hoy o lo haré otro día, pero en todo caso que conste que se empieza este 30 de agosto del 2024, viernes. Bueno, el hecho es que, hoy he estado viendo un vídeo de Santiago Armesilla sobre la leyenda negra. Me ha gustado mucho, me ha impresionado. Salía un doctor mexicano con una formación inmensa y estoy de acuerdo con todo lo que dice él. Se ha echado mucha porquería sobre España, en tanto que se lo ha considerado como un poder genocida, cuando no realmente así. No se trata de hablar de la santidad de España, pero un imperio realmente genocida no ha sido, al contrario de lo que han sido los dos imperios, sobre todo el imperio británico, que ha provocado auténticos genocidios brutales, empezando, y Estados Unidos evidentemente, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, como en África, como en Asia, pero bueno, España nunca ha llegado a los niveles de brutalidad a los que han llegado el Imperio Británico y el Imperio Francés. Bueno, pero yo no vengo a hablar de esto. Aquí lo que vengo a hablar y es a utilizar unos comentarios, otro vídeo de Santiago Armesilla que habla sobre el nacionalismo, principalmente sobre el nacionalismo catalán, vasco y gallego. También habla un poco del canario y del andalucista. Y sostiene una serie de aseveraciones también sobre los orígenes del nacionalismo. Dice que este nacionalismo bebió sus fuentes tanto del idealismo, me parece que dice, tanto, ya lo veremos ahora cuando vayamos viendo el vídeo, tanto del idealismo alemán como del romanticismo alemán, y en consecuencia de ello, pues estos nacionalismos pues adoptaron bastantes elementos racistas. Evidentemente esto es así. Yo conozco catalán, hay documentos de principios del siglo XX y final del siglo XIX que nos explican que consideraban que Cataluña era aria y que los castellanos eran semitas, y en este sentido pues se decía que se propugnaba una especie de superioridad racial, pero bueno, no se puede reducir el nacionalismo a estas consignas, porque no todo el nacionalismo es así. Básicamente yo también defiendo un tipo de nacionalismo que se trata de nacionalismo crítico, y bueno, lo que quiero hacer ahora con las aseveraciones que explica este señor, que es, espera, lo voy a mirar, Jorge Polo Blanco, pues intentar explicar algunos conceptos y también pues explicar que creo que se equivoca totalmente en este sentido y que malinterpreta tanto al romanticismo como al idealismo como al nacionalismo. El nacionalismo catalán principalmente ha estado una versión ridícula del nacionalismo, pero el nacionalismo catalán no se reduce a esto, porque hay muchos autores, como por ejemplo Ramón de Abadal o Borja de Riquer, que fundamentan el origen de una cultura que puede llamarse nacional. Quizá no pueda llamarse nacional en el sentido moderno, pero sí en el sentido cultural, en el sentido de natio o de patria, antiguo. Y creo que esto puede documentarse perfectamente y no hará falta muchos textos. Otra cosa que quiero decir también es que no he leído el libro de este señor, pero veo que sostiene, lo leeré en tanto que pueda. Aquí mi intención no es refutarlo, sino explicar algunos conceptos rebatiendo lo que dice, pero sí que decir que este señor utiliza
argumentos que utilizan otros críticos que he estudiado, y son básicamente los mismos argumentos. Después claro que tendría que entrar en el fondo de la cuestión y ver y ver lo que explica, porque seguro que hay muchas cosas en las que dice sobre las barbaridades que dijeron los nacionalistas catalanes y vascos, que son ciertas, y de ello tengo constancia. Pero bueno, cuando tenga el libro en mis manos y lo lea, pues esto lo podré ver si realmente es así. Bueno, aquí delante tenemos el vídeo, el YouTube de Jorge Polo Blanco y Santiago Armesilla. Y bueno, este vídeo, este documento es una descarga que hice de captura de pantalla de una parte del vídeo, porque en realidad aquí no quiero tanto ponerme a refutar las ideas de Jorge Polo Blanco, sino como a explicar algunos conceptos. Entonces empezaré en este sentido a darle al play a la vídeo, a la descarga, y a partir de aquí iré parando, iré haciendo los comentarios que considere oportunos. Doctrinales de las que bebieron de manera profusa los padres doctrinarios de todos estos movimientos. Los padres del galleguismo, los padres del catalanismo, los padres del vasquismo y también del andalucismo y del nacionalismo canario, ¿no? Y cuando tú te pones a indagar, ves que las fuentes que nutrieron, desde el punto de vista puramente doctrinal, es el romanticismo y el idealismo alemán, ¿no? La idea, por ejemplo, de Volksgeist, el espíritu del pueblo. Toda esta retórica, toda esta metafísica, que Gustavo Bueno, es verdad que en el mito de la cultura también lo analiza muy bien. En el libro no es un libro, digamos, que Gustavo Bueno sea la médula, pero sí que es uno de los hilos que recorren el libro. Pero bueno, digamos que por ahí está también Isaiah Berlin, que es un pensador liberal, pero que tiene unos libros muy buenos, haciendo un análisis de la genealogía del romanticismo. También está Lukács, el filósofo húngaro marxista. O sea, fíjense que yo puedo manejar a Gustavo Bueno, a Lukács y a Isaiah Berlin, porque todos ellos tienen tramos de verdad que se solapan, aunque uno sea liberal y otro marxista. Isaiah Berlin y Lukács creo que aciertan en su diagnóstico. En fin, y ese era el punto, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, la idea de espíritu del pueblo, esa concepción metafísica de que cada pueblo es una suerte de sustancia cerrada, hermética y algo así como ancestral, milenaria, el espíritu del pueblo, eso aparece todo el rato en las doctrinas del nacionalismo vasco, nacionalismo gallego, nacionalismo catalán. O sea, esta cosa que además tiene que ver con la verdad. Bueno, pues aquí Polo Blanco nos introduce un concepto, que es el de espíritu del pueblo. Según él, el espíritu del pueblo, tal como lo entendían los románticos, ya que considera que todo el nacionalismo, tanto vasco como catalán, como galleguista, pues bebió de estas fuentes románticas. Pues según él, el espíritu del pueblo es como una especie de sustancia milenaria o casi eterna, que no se sabe de dónde viene y que no tiene una concreción rápida. Es una cosa que es vaga, es difusa, pero bueno, no tiene una concreción básica, no se sabe bien de lo que habla. Es una cosa que es como si tuviera una entidad propia y diferente, más allá de las personas concretas que forman estos pueblos. O sea, que sería como una sustancia independiente de estas personas y que estaría detrás de todos ellos. Es lo que me parece que entiende él. Bueno, pues yo tengo otra forma muy distinta de ver las cosas. Y para mí el espíritu del pueblo no es ninguna sustancia de este tipo, metafísica, que esté más allá de la gente. Eso no. Es una cosa muy distinta, son los valores.
los valores. Hay que entender que toda sociedad, toda cultura tiene unos valores. Ahora bien, ¿qué son los valores? En primer lugar, los valores son las metas primordiales de las personas, las metas que se fijan las personas en su vida como personas. También son las que se fijan los pueblos. Por ejemplo, un valor sería el paraíso. El paraíso, un lugar perfecto donde pues eres feliz. En este caso, pues el valor supremo de esta sociedad pues sería la felicidad. Esa sociedad que cree en el paraíso, pues el valor supremo sería encontrar la felicidad eterna. Bueno, esto sería un valor. Pero claro, los valores no solamente son metas, sino que de alguna manera, en tanto que reflejan un modelo de sociedad perfecta o ideal, también te fijan los criterios por los cuales debes de regular tu sociedad. Por lo tanto, de alguna manera ya empiezan a tener el carácter normativo. Tienen un espíritu o una forma de representarse el hombre en carácter de normas. No es ella misma una ley positiva, pero sí que de alguna manera establece los fundamentos sobre los cuales se han de sostener las leyes y las costumbres de las sociedades. Pues si hemos de buscar el espíritu del pueblo, realmente lo hemos de buscar aquí, no en ninguna sustancia metafísica. ¿Se puede hablar de una continuidad y de una eternidad? No sé si se puede hablar de una eternidad, sí que se puede hablar de una continuidad. Por ejemplo, los valores se transmiten a través de las generaciones. Se transmiten de padres a hijos, a través de las familias, a través de las instituciones sociales, a través de la educación, a través de muchos elementos. Por lo tanto, estos valores se acaban transmitiendo y acaban configurando las sociedades. ¿Estos valores son inmutables? No, porque también evolucionan, salvando su esencia primordial, por decirlo así, que sería la creencia en la salvación y la felicidad eterna. Pues estos valores de alguna forma también evolucionan. Por ejemplo, el cristianismo no es el mismo cristianismo originario, el que fundó San Pablo, ni es el mismo cristianismo que medieval, ni el mismo cristianismo renacentista, ni el cristianismo actual es el mismo, pero básicamente hay un espíritu dentro de toda esa comunidad de creyentes cristiana, que son los valores de fondo, que es la creencia en un Dios salvador, en un Dios de amor, y que te va a permitir alcanzar el paraíso cumpliendo determinadas condiciones o simplemente por la gracia. Pues es en esta manera que hay que entender el espíritu del pueblo. Estos sistemas de valores supremos pueden expresarse básicamente en sistemas de creencias, claro, porque los valores son creencias. El paraíso es una creencia. Tú crees en algo que es el paraíso, por lo tanto el paraíso es una creencia. Entonces, los valores se expresan a través de sistemas de creencias. Y los sistemas de creencias pueden ser religiosos, míticos o racionales. Y es aquí donde tendremos que explicar un poco más adelante qué entendemos por un mito, aprovechando también lo que dice Jorge Pablo sobre el tema de los mitos. Bueno, aquí me falta decir que ninguna sociedad, ninguna cultura se rige únicamente por un único valor. Todas las sociedades, todas las culturas tienen muchos valores, no solo uno, tienen unos valores supremos o principales, como podría ser, por ejemplo, la verdad, el conocimiento, la justicia, la felicidad, pero estos valores de alguna manera se jerarquizan entre ellos o se complementan, y debajo de ellos hay toda una red, toda una estructura de red de valores, incluso escalas de valores subordinadas que se ponen al servicio a través de las funciones sociales, estos valores. Pues básicamente estos valores se van desplegando, esta estructura de valores se va desplegando en la historia y va haciendo que vayan avanzando, se vayan creando las nuevas sociedades, se vayan creando unas nuevas formas de vida, porque también las circunstancias, el entorno natural puede cambiar,
pueden cambiar las relaciones con otros pueblos, pueden haber muchas influencias, pero sin embargo, a pesar de que el despliegue de estos valores sea distinto, pues los otros valores en esencias pueden continuar. Y en este sentido, podríamos decir que hay una atemporalidad en el sentido, o no sé si decir una temporalidad de los valores, porque están más allá realmente de los individuos que forman los pueblos, las culturas y las naciones, pero están allí y se transmiten a través de las conciencias de las personas, tienen su entidad propia. Aunque no puedan existir dentro de la conciencia de las personas, mientras haya conciencia y mientras haya personas, tienen una entidad propia que es independiente de lo que piense cada persona, en este sentido, de lo que sienta cada persona en relación a ellos, porque se transmite más allá de los individuos concretos y se transmite de persona a persona y como he dicho antes, a través de estas instituciones y a través de la educación familiar, a través de las escuelas, a través de los clérigos y a través de muchos otros instituciones sociales. Pues aquí es lo que tenemos lo que entendemos como espíritu del pueblo, esa continuidad de un sistema de valores que, aunque se vaya desplegando en las historias, mantiene una unidad. Esto lo que sería de alguna manera lo que Toynbee llama o denomina la llama espiritual que define las civilizaciones. En este caso no me remonto tanto como a las civilizaciones, pero sí que lo remonto a los pueblos. Húngaro marxista, o sea, fíjense que yo puedo manejar a Gustavo Bueno, a Lukács y a Isaiah Berlin, porque todos ellos tienen tramos de verdad que se solapan, aunque uno sea liberal y otro marxista. Isaiah Berlin y Lukács creo que aciertan en su diagnóstico. En fin, y ese era el punto, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, la idea de espíritu del pueblo, esa concepción metafísica de que cada pueblo es una suerte de sustancia cerrada, hermética y algo así como ancestral, milenaria, el espíritu del pueblo, eso aparece todo el rato en las doctrinas del nacionalismo vasco, nacionalismo gallego, nacionalismo catalán. O sea, esta cosa que además tiene que ver con la versión más ultraconservadora, tradicionalista y reaccionaria del nacionalismo. El espíritu del pueblo es una especie de membrana, es una especie de líquido amniótico en el que estamos envueltos, y claro, el espíritu del pueblo es una sustancia eterna que siempre ha estado ahí, aunque no tenga estado. Este es el punto. Y ahí luego toda la cosa esta de somos naciones culturales, pero lo que pasa es que no tenemos estado. Ah, bueno, ¿y qué es esa cosa de la nación cultural? Que se inventó Herder, por ejemplo, el alemán. La nación cultural se engancha con el espíritu del pueblo. Dicho de una manera así muy chusca, mal y pronto, es como, bueno, no tenemos estado, todavía, aspiramos a tenerlo, pero somos una nación. Bueno, el espíritu del pueblo, como he dicho antes, no sé qué piensa, es una especie de membrana, una especie de líquido amniótico. Es como si me dijeras que el cristianismo es un líquido amniótico o una membrana. No, el cristianismo es un sistema de creencias compartida por mucha gente que se identifica con ello. Y todas las culturas se identifican con unas determinadas series de creencias, con una serie determinada de mitos, con una serie determinada de tradiciones que también están impregnadas de valores. Todo está impregnado de valores. Aquí no hay ninguna membrana por ningún sitio. Y esto, sin embargo, configura en cierta medida el carácter de los pueblos. Configura cómo se comportan ante las adversidades, cómo se comportan ante los buenos momentos, y también cómo van evolucionando a lo largo de la historia. De alguna manera, esto es lo que hay que entender. Aquí no hay ningún líquido amniótico ni ninguna membrana. No sé dónde ven todas estas membranas raras eso. El problema es que creo que no entienden la cultura y qué significa la cultura, porque no entienden la función de los valores.
ni la función de los valores en sistemas de creencias y cómo una cultura pues es una especie de conglomerado complejo de sistemas de creencias más o menos coordinada y organizada y con un sentido en cierta medida total. Bueno, aquí tengo un libro de un peligroso nacionalista y un peligroso romántico, Rokic. Es psicólogo social de los valores, una rama de la ciencia, de las ciencias humanas relacionado con la psicología y la sociología, que está un poco desconocida en la lengua castellana, pero bueno, aquí nos habla de la importancia de los valores y qué supone, y el hecho de que suponen los valores. Y básicamente aquí hay que entender, este es el libro del peligroso romántico y nacionalista. Aquí se supone que los hallazgos que se presentan en este libro sirven para reforzar la opinión que he adoptado anteriormente de que el concepto de valores, estoy traduciendo, por eso me cuesta un poco, que el concepto de valores, más que cualquier otro, es el concepto central en todas las ciencias sociales. Es la principal variable dependiente en el estudio de la cultura, la sociedad y la personalidad, y la principal variable independiente en el estudio de las actitudes y el comportamiento sociales. Me resulta difícil concebir cualquier problema en el que los científicos sociales puedan estar interesados y que no involucre profundamente los valores humanos. Bueno, eso ya nos indica de que desde la ciencia, desde las ciencias humanas, desde destacados estudiosos de la cultura, a través de las herramientas de la ciencia, en este caso de la psicología, nos dicen de la importancia de los valores y que no se pueden menoscabar su presencia, no se puede ignorar su importancia a la hora de estudiar cualquier fenómeno cultural humano. Bueno, sigo con el mismo libro. Ahora me voy a la página 26. Evidentemente lo voy a traducir otra vez. Me quito las gafas porque veo mejor de cerca, veo mejor, para leer veo mejor sin gafas. Entonces yo lo que leo en este caso trataré de traducir lo mejor que pueda. Sepan que no tengo el nivel superior de inglés, tengo el nivel intermedio y que he perdido un poco de práctica, pero bueno, trataré. Me lo he leído unas cuantas veces antes de decidirme a ver cómo lo tengo que traducir, pero bueno, tampoco es que sea muy difícil. Y aquí lo que pone es que es difícil concebir un problema humano que no se pudiera comprender mejor si se dispusiera de datos fiables. Diferencias entre culturas, clases sociales, profesiones. Aquí pone occupations, yo pienso que eso se refiere a profesiones, religiones y orientaciones políticas se pueden traducir en cuestiones de diferencias relacionadas con los valores y los sistemas de valores. Las diferencias entre generaciones, entre estadounidenses blancos y negros, entre ricos y pobres, son todas, como voy a decir, susceptibles de análisis en términos de diferencias de valores. Bueno,
Aquí nos está diciendo claramente que para estudiar culturas, que para estudiar clases sociales, que para estudiar etnias, incluso hay que atender a los valores. Y esto es un punto importante. Pero aquí, he dicho que era la página 26, aquí se debe decir que aún todavía tengo un texto mucho más explícito sobre la cuestión de los valores y las culturas. Y ahora lo voy a buscar, no lo tengo aquí detrás, lo tengo en otro lado de la biblioteca. Y este, afortunadamente, es de los pocos que está traducido al castellano. Bueno, aquí tengo otro texto, de los pocos, me ha costado un poco encontrarlo, pero bueno, de los pocos que hay en castellano sobre el tema de la psicología asociada a los valores humanos. Este texto está coordinado por María Ros y bueno, y entre ellos hay, bueno, es una recopilación de diferentes textos científicos, papers que se dice ahora, y ahora me estoy refiriendo a uno de un peligroso racionalista de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, Shalom H. Schwartz, y el texto se dice: ¿existen aspectos universales en la estructura y contenido de los valores humanos? Pues nos vamos a la página 77 del libro y vamos a leer. La investigación narrada proporciona la base para completar el objetivo de Routledge de comparar válidamente los valores de un país con otro. Tales comparaciones han sido llevadas a cabo, pero informar aquí de ellas está más allá de los límites de este capítulo. Cuando se usan los valores para comparar culturas, las dimensiones que se forman son distintas de las que aquí se han discutido. Es suficiente con destacar que los perfiles de los valores de naciones de la Europa Oriental, Europa Occidental, Oriente, Norteamérica y naciones influidas por el Islam muestran patrones similares y que cada uno de estos patrones se diferencian de forma significativa de los demás. Estos perfiles valorativos dan cierto apoyo a dicotomías tan concebidas como las de individualismo-colectivismo, interdependiente y dependiente, pero también indican que se necesitan dimensiones más complejas para captar la diversidad de las diferencias culturales. Los perfiles de varias muestras, tanto en Japón como en Estados Unidos de América, sugieren, por ejemplo, que las culturas americana y japonesa son diferentes, pero que ninguna de las dos culturas ocupa una oposición polar en cualquiera de las dicotomías. O sea que nos dice que las culturas tienen diferencias. Bueno, y al final nos dice que esto no significa necesariamente que estas diferencias se traduzcan en contraposiciones importantes, sino que pueden haber, aunque tenga una diferencia de valores, no son valores opuestos en este sentido. He discutido sobre algunas de las aplicaciones socialmente relevantes de la teoría y de la encuesta de valores. Evidentemente pueden aplicarse cualquier aspecto social que los investigadores quieran abordar. Es más, teniendo una teoría de la estructura de los tipos de valores, se facilita la deducción de un conjunto integrado de hipótesis que relacionan todos los tipos de valores con el tema de interés de manera coherente. La teoría estructural también ayuda a interpretar la plétora de asociaciones dispares con distintos valores. Finalmente, la validez transcultural de los índices de valores nos permite abordar temas desde una perspectiva más integrada. No solo se pueden comparar las prioridades valorativas de los grupos de distintas naciones, sino que aún más interesante resulta examinar entre sociedad las relaciones de las prioridades valores con políticas sociales, la experiencia individual, el comportamiento, las actitudes, con el fin de discriminar procesos universales de influencia mutua de aquellos procesos ligados a circunstancias específicas, tanto sociales como culturales. Aquí se está diciendo, en el fondo,
que se puede discriminar entre procesos que derivan de una influencia mutua, de un fondo común de valores, pero también entre aquellos procesos que se derivan de los valores ligados a las circunstancias específicas de cada cultura. En definitiva, para los teóricos de la psicología social de los valores, sí que existen las culturas. Y que existen las culturas no solo en un sentido genérico, hablando de la cultura, sino que cada cultura tiene su propio sistema de valores. Así que, bueno, estos valores no han de ser necesariamente los nacionales, no, aquí no se llega tanto, pero en el fondo dice que sí, que incluso hay algún punto, incluso que dentro de una misma civilización, pues existen diferencias, variaciones de valores entre una misma civilización. Esto es otro texto que tendría que buscar, pero en definitiva el problema está allí. O sea, el problema es decir que se puede decir que es el espíritu de una cultura, pues se podría decir que son los valores de esa cultura, porque los valores son los que determinan muchas de sus redes sociales y muchas de las configuraciones de esa sociedad. Incluso determinan, no sé si determinan, pero al menos condicionan la evolución de esta sociedad en ciertos sentidos. Claro, porque los valores, como he dicho antes, se tienen que ir adaptando a las circunstancias y a los cambios en la vida, en el clima, en la historia, en las influencias mutuas, en muchos otros aspectos. Bueno, como todo trabajo académico, pues necesita sus conclusiones. Considero que en tanto que he dado fuentes científicas, este trabajo ya puede considerarse, aunque sea un trabajo menor, relativamente menor, pues ya puede considerarse académico. Pues este trabajo este vídeo ha de tener unas conclusiones, y las conclusiones son básicamente que no se puede entender una cultura si no se analizan los valores. Que los valores están en el fondo de las culturas, y que a través de los valores pues podemos observar variaciones que nos permiten llegar a determinadas realidades. Primero son las civilizaciones y después son determinadas culturas menores, como pueden ser las nacionales, también se habla de las nacionales. Después otra cosa sería ver cómo se han configurado estos valores, si a través de mecanismos políticos o no, pero bueno, hay unos determinados valores vinculados a las naciones. Después también podemos decir que los valores no solo hay diferencias de valores por lo que hace a las culturas, sino también incluso a las clases sociales y a las diferentes etnias de un mismo país. Y por último, que es absolutamente necesario comprender los valores. Si no se comprenden los valores, no se comprende la cultura. Entonces, también se ha de decir en este sentido que haciendo una crítica al espíritu del pueblo tal como lo hace, pues es como reírse de los valores de las diferentes culturas. ¿Existe un espíritu del pueblo? Sí, quizá el término me parece lo utilizaron los románticos, pero es que en el fondo está hablando de algo sustancial, que son los valores. Quizá no sería el término que se utiliza, quizá da lugar a ciertas malas interpretaciones, pero el término que se utiliza se corresponde al menos con alguna realidad, la realidad relacionada con los valores. Después también hay otra cuestión, que los románticos trataron en toda medida poner un poco, rectificar a Kant, y que Kant se había olvidado que con el sujeto trascendental era un sujeto histórico, se había olvidado que era un sujeto histórico, y en este sentido pues ellos vieron que al hombre ser un sujeto histórico era un sujeto que estaba vinculado
Heidegger lo llamaría ser en el mundo, pues al ser un ser en el mundo, pues te vinculas a un espacio y a un tiempo, y esto te vincula a una geografía y a una cultura y a una historia y a un momento histórico. Por lo tanto, ellos decían que en primer lugar, y también a un cuerpo físico, y en eso ellos decían que Kant en cierta medida se olvidaba de los elementos emocionales. Quizás había frenado, los románticos se pasaron de frenada y querían equilibrar la balanza entre las emociones y la racionalidad, pero quizás se pasaron de frenada y pusieron tanto hincapié en las emociones que al final perdieron de vista la racionalidad. Pero bueno, la intención del romanticismo no era esa, en ningún momento no era esa. Y esto se puede ver en el documento fundador del idealismo, que es el System Program, fundado entre otros por Hegel. Habían dos más, ahora no me acuerdo, tengo la memoria así, pero habían dos autores idealistas relevantes más, en el cual se hablaba de los mitos, y se hablaba que si un mito no tendría un fundamento racional, no podía tomarse en serio. Bueno, por último, solo queda despedirme. Quería explicar más cosas del diálogo que tiene, el diálogo de Santiago Armesilla, pero bueno, veo que este vídeo se vuelve a alargar. Ya tocaré los otros temas, por ejemplo el de los mitos en relación precisamente con el System Program, y también tocaré algún tema de si antes de la actual Cataluña había algo sustancial en Cataluña. Yo considero que sí, y que ha estado demostrado por los historiadores seriosos como Ramón d'Abadal. Allí había un caldo de cultivo, una especie, podemos considerar que había una especie de condados y de organizaciones políticas que sirvieron de caldero, y en ese caldero pues estaban los ingredientes pues necesarios para que se fuese desarrollando un sistema de cultura propio y diferenciado dentro de España. Evidentemente no estaríamos hablando de una nación en sentido moderno, pero sí pudimos empezar a hablar de una natio o de una patria en un sentido más tradicional. Había una cultura, había determinados valores. Claro, muchas veces las culturas están fundadas por marcos administrativos que te obligan a una determinada convivencia, que te someten a un mismo marco legal, que tiene los mismos patrones de medida y unos mismos calendarios, y entonces al final van configurando unas tradiciones que no son ni mucho menos las que nos dicen muchos nacionalistas catalanes, pero bueno, que podemos encontrar en muchos historiadores catalanes serios, y que nos indican que realmente Cataluña se remonta, no es meramente un invento de los románticos catalanes, ni de Prat de la Riba, ni todo eso. No, es algo que estuvo mucho más allá y que no se puede despreciar, y que también, a mi entender, forma parte de la hispanidad. Bueno, ahora solo queda despedirme, es lo que he dicho antes, solo queda despedirme y dar las gracias a todos los que estén viendo o hayan visto este vídeo.